La propuesta, lo que nosotros hablamos para dialogar hoy, es el tema de las ataduras, de los bloqueos que tienen muchas personas, inclusive en el campo espiritual, ¿no? Es curioso porque el campo espiritual tiene que liberar, no tiene que sojuzgar. Para ti, ¿por qué se da esto? Yo tengo mis opiniones, empezaremos a dialogar. Para ti, ¿cuál sería la causa o las causas por las cuales la gente, inclusive dentro del mundo espiritual, que es un mundo que tendría que ser liberador, también se encuentra atrapado por sus propios bucles mentales? Sí, como bien decías, tenemos para hoy el tema de la libertad del alma, un término un poco amplio. A ver, yo podría hablar de mi propia experiencia, que yo creo que de ahí es donde uno puede de alguna manera tener un paralelo, ¿no? Sobre este tema, mirando a uno mismo cómo ha ido evolucionando en la vida, cómo ha ido cambiando quizás la manera de pensar, las creencias, las personas con las que se asocia, los libros que lee, etcétera. Entonces, primeramente, la forma en que yo lo veo es que lo que nosotros estamos ya llamando, definiendo como ataduras, situaciones, bloqueos, de alguna forma se van presentando en la vida de cada persona. No sé si llamarlos de forma natural, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son situaciones, a mi modo de ver, situaciones que se van manifestando de acuerdo al entorno en el que hemos nacido, la religión o la creencia que nos han inculcado, el lugar o con quien nos hemos relacionado, y de alguna forma esto nos ha ido condicionando la forma de creer, de pensar, de actuar. Ahora, aunque estamos hablando aquí de bloqueos y ataduras, yo esto lo veo en una primera etapa que cumple una función. Entonces, esto negativo o malo, en realidad cumple una función, pero por cierto ciclo. Una vez que la persona ha evolucionado, que es lo que se espera, ya tiene que ir desplazando lo que hemos heredado para ahora ir construyendo su propia realidad, su propia creencia, su propio pensamiento. Básicamente, a mi forma de ver, cada persona va construyendo su propia realidad, va manifestando incluso aquello en lo cual la persona está vibrando. Pero en un primer momento yo diría que hay cosas que son heredadas. Y hay otros... Quiere decir que para ti los condicionamientos culturales manifestarían en la segunda etapa de la vida los bloqueos. Estaríamos siguiendo un poco la línea de Rashi, del exégeta que dijo: el ego es bueno hasta los 40 y luego se vuelve peligroso, en el sentido de que primero forma la identidad hasta los 40 años y después se comienzan a crear bloqueos. Quiere decir que lo que tú planteas es: la identidad puede ser una forma de bloqueo. En la segunda etapa hablo, no en la primera. Totalmente, pero fíjate que este es un tema que yo estaba pensando en estos días, y entre más pensaba, quizás que yo tenga también un bloqueo, entre más pensaba decía, entre más uno se libera, va llegando realmente a otro bloqueo. Claro, y luego tienes que desbloquear para ir avanzando. Claro, entonces cada bloqueo o desbloqueo es... Claro, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo lo que he sentido, que siempre hay una tensión entre lo universal y lo que uno es. Yo muchas veces en las clases de Cábala les digo: miren, a una persona judía, a una persona cristiana, a una persona china, se le puede pedir que sea universal. Y de hecho, todos intentamos ser universales porque si queremos amar al prójimo, no podemos ser no universales. El amor al prójimo es universal. Pero al chino no se le puede, de alguna manera, pedir que deje su cultura. Entonces, a mí me parece que muchas veces estamos confundiendo el envase con el contenido, y mucha gente idolatra el envase y mucha gente idolatra el contenido. Y creo que son necesarios ambos. Desde la cultura china, esa persona tiene que ser universal, pero yo no le puedo pedir que renuncie a su cultura china. Quizás probablemente en el mundo del judaísmo este problema ha existido a lo largo de los siglos y estamos muy entrenados en esto, en por qué la Cábala, siendo tan universal,
al mismo tiempo judía. Hay mucha gente que esto le chirría, digamos. Es decir, mire señores, si ustedes son muy universales tienen que abandonar el judaísmo. Pero ¿cómo yo le digo a un chino, si usted es muy universal tiene que abandonar la cultura china? Es que no puedo, porque es la cultura donde vivió. Entonces a mí me parece que aquí, Joel, hay dos cosas, hay dos cuestiones. Una primera cuestión es si la identidad indudablemente se convierte en un bloqueo en una segunda etapa de la vida de una persona, pero lo que estamos diciendo aquí, y coincido contigo totalmente en la primera etapa, es que la identidad en la primera etapa no es un bloqueo, es una necesidad de estructurar la personalidad.